Hola, buenos días, ¿cómo están? En esta oportunidad les habla María José Navarro. Yo les voy a explicar un poco, vamos a calcular la balanza de pago, ¿cierto? Aquí tenemos un ejercicio y nosotros vamos a calcular la balanza de pago de Colombia. Vamos a empezar por la cuenta corriente. La cuenta corriente se divide, por decirlo así, en la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de renta y la balanza de transferencia. ¿Cierto? El ejercicio nos dice que Colombia exporta el café al extranjero por un valor de 2.000 unidades. Entonces, como la balanza de pago nos dice que vamos a registrar todo, las exportaciones o importaciones que hace el país, ¿cierto? En este caso, Colombia está exportando café. Por eso es un ingreso para nosotros, para nuestro país. Por eso es un total de 2.000, ¿cierto? También nos dice que Colombia compra petróleo, o sea, importa petróleo por un valor de 3.000 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que Colombia está comprando un petróleo. Eso genera un gasto para nuestro país. Porque pueden ver que aquí tenemos 300, ¿cierto? También dice que Colombia exporta, o sea, manda una cosecha de aguacates por un monto de 500 unidades. Eso es un ingreso para nuestro país. Y también dice que Colombia exporta unas cerámicas, un monto de 1.000 unidades. Eso que representa ingreso para nuestro país. Entonces vamos a sacar el saldo de la balanza comercial. Suma 2.000 que tenemos en ingreso más 1.000 eso da 300 más 500, mentira, 2.000 más 1.000, 3.000 más 500, eso da un monto de 3.500 en el ingreso. A esos 3.500 le vamos a dar el gasto, que es un monto de 300. Entonces, eso nos da un saldo de la balanza comercial de 500. ¿Cierto? Entonces, como les había comentado, las corrientes se dividen. Ya sacamos el saldo de la balanza comercial. Ahora vamos a sacar el monto y el saldo de la balanza de servicio. La balanza de servicio es lo mismo que la balanza comercial, pero esta vez de un servicio intangible, o sea que nosotros no podemos ni tocar. En este caso se dice que Colombia transporta unos servicios a una empresa portuguesa por un transporte. Eso tiene un valor de 50 unidades. Esas 50 unidades las registramos aquí en ingreso. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros nos va a ingresar. Nosotros, Colombia, le estamos prestando el servicio a la portuguesa. Por eso lo registramos aquí en ingreso. También dentro de la balanza de servicios se encuentra lo que es el turismo, ¿cierto? Aquí dicen que unos alemanes, si no estoy mal, viajan para aquí, para San Andrés, pagan unos permisos y todo eso por un monto de 300. Como esto es un ingreso para nosotros, ¿no? Porque si el extranjero viene, requiere unos servicios, entonces él tiene que pagar eso y por eso es un ingreso para nosotros. Un total de 300. Aquí se lo coloco. También dice que
otros extranjeros vinieron aquí a Colombia y tuvieron unos gastos de 200 unidades. Entonces, por eso la colocamos aquí en ingreso. Pero, si se dan cuenta, también en este gasto tenemos unos registros. ¿Qué decir eso? Por ejemplo, ese registro de 100 dice que fue un viaje que hizo una colombiana para el extranjero, que tuvo un gasto de 100 unidades. Y aquí donde ven los 500 se dice que fueron unos colombianos que viajaron a Francia y que tuvieron unos gastos de 500. Quiere decir eso. Por ejemplo, cuando vienen aquí a Colombia, eso nos genera a nosotros un ingreso. Pero cuando los colombianos viajamos al exterior, eso genera un gasto para nosotros como país. Entonces aquí sacamos de la balanza de servicios, sumando lo que son todos los ingresos, que fueron 50 más 300, 350 más 200, 550, ¿cierto? Y estos 550 lo vamos a restar con los gastos. Y los gastos fueron de 100 más 500, 600. Entonces 550 menos 600 nos da un monto de menos 50. Bueno, como les estaba explicando, ahí sacamos el saldo de la balanza de servicios, que nos da un total de menos 50, ¿cierto? Ahora vamos a sacar lo que es la balanza de renta. Dentro de la balanza de renta está lo que es la renta de trabajo, renta de inversión, los intereses. Entonces el ejercicio nos dice que o sea, como les había dicho, por ejemplo, el ejercicio nos dice intereses de un préstamo concedido a una empresa francesa por un banco colombiano por un monto de 100 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se dan cuenta aquí, intereses en renta de inversión, ahí tenemos esos 100 unidades. También nos dice beneficios de acciones que un colombiano ha comprado de IBM en la bolsa de Wall Street, no sé, no pronuncio muy bien el inglés, por un monto de 150. Como dice que son beneficios de acciones, entonces eso es inversión, la colocamos aquí en 150, ¿cierto? Eso en cuanto a renta de inversión. También nos dice que salarios cobrados por un colombiano que trabaja temporalmente en una planta de petróleo en Noruega por un monto de 310 unidades. Entonces aquí lo colocamos en renta de trabajo, colocamos 310, ¿cierto? Y aquí nos dice intereses que han de pagar unos colombianos por préstamo pedido en yenes a un banco de Tokio. Entonces, como ya sabemos, aquí dice intereses. Como somos nosotros los colombianos, lo que le tenemos que pagar al banco de Tokio son 200 unidades, ¿cierto? Entonces, vamos a sacar el saldo de la balanza de renta. Entonces, sumamos en todos los ingresos. 310 más 150 da un total de 460 más 100, un total de 560, menos le vamos a restar el gasto, que es un gasto de 200. Eso nos da un monto de 360. Entonces ahora vamos a terminar de calcular la última unidad de la balanza de transferencia. Aquí nos dice que
dentro de la balanza de transferencia podemos registrar todas esas donaciones o remesas que, por ejemplo, un colombiano trabaja en el exterior y manda para aquí, para Colombia. Eso entra ahí dentro en cuanto a las balanzas de transferencia. ¿Cuáles donaciones? Tenemos que ser claros en eso. Las donaciones esas que son, por ejemplo, cuando hay un incendio, una catástrofe, cuando hay vendavales y todo eso, que son donaciones sin ánimo de inversión o de crecimiento. Porque más adelante les voy a hablar sobre otras donaciones, entonces hay que tener eso claro, no confundirnos en esa parte, ¿no? Entonces aquí el ejercicio nos dice que colombiano recibe remesa desde el extranjero. ¿Qué quiere decir? Que un colombiano aquí en el país está recibiendo una remesa del exterior. Entonces se lo vamos a registrar como 130 unidades que ingresan a nuestro país. Como no tenemos más movimientos, el total es de 130. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el saldo de la cuenta corriente? Si tenemos cuatro resultados, ¿cierto? El resultado del saldo de cuentas corrientes, el saldo de balanzas. Les voy a decir otra vez. ¿Cómo vamos a sacar el saldo de las cuentas corrientes? Vamos a sumar el saldo que tenemos en la balanza comercial, el saldo que tenemos en la balanza de servicios, el saldo que tenemos en la balanza de renta y el saldo que tenemos en la balanza de transferencia. Entonces, nosotros aquí tenemos un saldo de 500, un saldo de menos 50, un saldo de 360 y un saldo de 130. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la cuenta corriente tenemos un total de 940 unidades. Bueno, eso ya vamos a dejarlo ahí. Ahorita recordamos todos esos valores. También vamos ahora con la cuenta de capitales. Dentro de la cuenta de capitales también hay unas subcuentas, como está derechos de autor, patentes, compra de terreno y donaciones. Esa ahorita la hablamos. Por ejemplo, el ejercicio nos dice que hay dos, por ejemplo, por concepto de derecho de autor colombiano reciben 300 unidades. Aquí las vemos. Aquí en el ingreso, 300 unidades. También nos dice, por concepto de derecho de autor colombianos, pagan 200 unidades. O sea, nosotros debemos pagar. O sea, que eso es un gasto para nosotros. Entonces, eso nos da 300 que nos pagaron a nosotros y 200 que nosotros pagamos. Eso nos da un total de 100, ¿cierto? El ejercicio también nos dice, por venta de patente colombiano reciben 150 unidades, que aquí las estamos registrando, ¿cierto? Y también, allá también nos dice que un ecuatoriano compró un terreno aquí en Colombia por un monto de 100 unidades. Entonces se lo vamos a registrar aquí en ingresos. Y como les había dicho ahorita, ¿se acuerdan? Donaciones. Estas donaciones sí son de inversión. Estas donaciones sí son de infraestructura. Estas donaciones sí cuentan, por decirlo así, económicamente. Entonces, el ejercicio nos dice que Colombia recibe una donación de una ONG española para
adecuar o hacer una infraestructura de un colegio. Entonces, como Colombia está recibiendo, la colocamos aquí, una donación de 100 unidades. También el ejercicio nos dice que Colombia realiza una transferencia al extranjero para inversión en infraestructura por un monto de 150 unidades. Por eso la tenemos aquí registrada, 150 unidades. Entonces, 100 menos 150 nos da un total de menos 50. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el saldo de cuentas de capitales? Sencillo. Vamos a sumar los derechos de autor, el total que nos da 100.000, el total de patente que nos da 150, la compra de terreno que nos da 100 y le vamos a sumar la donación que es menos 50. Eso nos da un total de 300 unidades. También vamos a hallar las cuentas financieras. ¿Qué son esas cuentas financieras? Son todas esos préstamos que Colombia hace o le hacen. Son todas esas inversión de cartera, inversión directa y saldos de cuenta financiera. Por ejemplo, el ejercicio nos dice que préstamo solicitado por un banco colombiano a un banco español. ¿Qué quiere decir eso? Que a Colombia préstamo solicitado por un banco colombiano a Bueno, como estábamos hablando, las cuentas financieras están divididas o las conforma lo que son los préstamos, la inversión directa, la inversión de cartera, la variación de activos y si se pueden dar cuenta, aquí ya cambia un poco porque aquí ya vemos lo que dice variación de pasivo y aquí dice variación de activos. Entonces, el ejercicio nos dice que Colombia, vamos a mirar un momento aquí, ustedes disculpen, préstamo solicitado por un banco colombiano a un banco español. ¿Qué quiere decir esto? Que el banco español le prestó a Colombia. Entonces, esto es un pasivo por un monto de 200 unidades. También tenemos que un préstamo realizado por un banco colombiano a un banco argentino. Eso va aquí en variación de activo por un monto de 100 unidades. También el ejercicio nos dice, colombiano compra el 13% de las acciones de una empresa en Londres. Eso hay que tenerlo claro.
porque cuando pasa del 10%, ya sea de una acción o de una empresa o de una inversión, cuando pasa del 10% se considera que es inversión directa. Pero si no pasa del 10% se considera que es una inversión de cartera. Como en este caso es del 13%, la vamos a colocar aquí en inversión directa en variación de activos. El ejercicio también nos dice que alemanes compran el 8% de las acciones de una empresa colombiana. Como dice que es del 8%, entonces lo vamos a registrar aquí en inversión de cartera con un monto de 120 unidades, ¿cierto? No les puedo dar el saldo de la cuenta financiera porque no se saca así. Entonces ahora vamos a sacar, teniendo en cuenta que la suma de las tres cuentas deben ser 0, como les había dicho, para que este equilibrio, sin embargo, solo tenemos dos. ¿Cuáles son esas dos? La cuenta corriente y la cuenta de capitales. Entonces, con una fórmula vamos a despejar y vamos a hallar el valor de eso, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que el monto de la cuenta corriente nos dio 940 más la cuenta de capitales que nos dio un monto de 300. Eso equivale a 1240. Entonces vamos a, como les había dicho ahorita, ¿cierto? Para saber si realmente nos dio las tres cuentas, al sumar tienen que dar 0. Entonces vamos a ver si la balanza está equilibrada. Entonces aquí tenemos la fórmula. CC, que es cuenta corriente, más cuenta de capital, más cuenta financiera, es igual a 0. Entonces vamos a despejar la fórmula. Eso nos da un monto de menos 1240. Entonces si nosotros sumamos todo eso, eso nos da un total de 0. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente la cuenta está equilibrada, ¿cierto? Que los cálculos que hemos realizado han sido correctos. Por último, para hallar la variación de activos, utilizaremos el saldo de inversión y los saldos de reserva. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, primero tenemos que sumar la variación de pasivo. ¿Cuál es la variación de pasivo? Esta que tenemos aquí arribita. Vamos a sumar esta. Estos 200 más estos 120 nos da un total de 320, ¿cierto? Entonces también vamos a sumar la variación de activos, que nos da un monto de 100 más un monto de 130, es un total de 230, ¿cierto? Una vez ya tengamos ese resultado, hacemos una pequeña fórmula que vamos a colocar que la variación de pasivo menos la variación de activo nos da un total de 90. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan que ahorita sumamos 200 más 120 da 320? Más la variación de activo 100 más 130 da 230. Entonces vamos a sumar esos 320 de variación de pasivo, le vamos a restar la variación de activo, que es un total de 230. Eso nos da un total de 90. Entonces, ya una vez realicemos eso, podemos sacar la cuenta financiera. La cuenta financiera. Entonces tenemos que la cuenta financiera hay que despejarla. La cuenta financiera es saldo de cuentas corriente
es igual a saldo de inversión más saldo de reserva. Entonces nosotros tenemos que el saldo de cuenta corriente es menos 1240, que fue lo que hallamos ahorita, ¿cierto? Esto es igual a 90 más saldo de reserva, pero como lo que vamos a hallar es el saldo de reserva, entonces vamos a despejar la fórmula. El saldo de reserva es igual a 1240. Si se pueden dar cuenta, acá está negativo, pero como pasa para de este lado, pasa positivo. Más 90. ¿Por qué el 90 queda siendo positivo? Si se dan cuenta, el 90 aquí está después del igual. Y en este caso sigue quedando igual después del igual. Entonces, por lo tanto, eso no cambia de signo. Y eso nos da un total de el saldo de reserva de 1330. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dio positivo. Como el resultado que obtuvimos fue un resultado positivo, eso quiere decir que el país estuvo en aumento en cuanto a la inversión, en cuanto a su actividad financiera estuvo muy buena este año. ¿Eso qué quiere decir? Que el país está en capacidad de hacer préstamos a otros países y que el país, comparándolo con otros países, resalta más. A diferencia de los otros países que, según esta balanza de pago, están endeudados. Bueno, compañeros, no siendo más, eso era lo que yo les quería explicar. Muchísimas gracias por su atención. Espero que me hayan entendido y hasta luego.